2, versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí aparecen las tres composiciones de la manera como fuimos nosotros formados. Desde un principio, dice acá la palabra de Dios, ¿formó de qué? Del polvo de la tierra. Ese es nuestro cuerpo, ¿no? Lo que comúnmente conocemos. Pero también dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es el espíritu. El soplo de vida es el espíritu del ser humano. A eso es lo que llamamos espíritu. Y dice en la última parte del versículo 7, y fue el hombre un ser viviente, que se refiere al alma. Ser viviente significa alma, un alma viviente. Estamos compuestos de tres maneras. La composición es carne, espíritu y cuerpo. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, espíritu, alma y cuerpo. Estamos compuestos, somos seres tripartitos, en pocas palabras. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ya sabemos para dónde va el cuerpo cuando muere, para el cementerio y se degrada. La palabra del Señor dice en Eclesiastés, vamos a leer en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 7. ¿Para dónde va el espíritu? Eclesiastés capítulo 12. Dice así, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra, es decir, nuestro cuerpo, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el soplo de vida. El espíritu vuelve a Dios. Y el alma, ¿qué pasa con el alma? El Señor Jesucristo habló mucho acerca del destino del alma, pero no nos vamos a enfocar tanto en esto. Sencillamente el alma va dependiendo cómo usted y yo vivamos acá en la tierra. Si aceptamos a Cristo o no. El único medio de salvación que tiene el alma para ser salvada e ir a cierto lugar, bien sea el cielo o el infierno. El infierno, un lugar de espera, y una parte del cielo, no sabemos exactamente. Cada persona que parte en Cristo Jesús está en un lugar del cielo, también en un lugar de espera. Así que ese es el destino del alma. Ya sabemos cuál es el destino final del alma, dependiendo si usted vivió para Cristo en obediencia hasta el final de sus días o no. Porque esto no es una carrera simplemente de 2, 3 años, 5, 10, 15 o 50 años. Esto es una carrera constante. Esto es una carrera que no nos podemos descuidar. No podemos decir, bueno, yo serví 20 años ya y con eso es suficiente y tengo el cielo reservado. Porque mayormente nos enseñaron de esa manera, que por las obras fuimos salvos o ya fuimos salvos, ¿no? Generalmente allá afuera nos enseñan eso, porque ya hicimos ciertos sacramentos o porque no hacemos daño al prójimo, ya tenemos el cielo ganado. Es una gran mentira, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿de qué manera trabaja Dios y de qué manera trabaja Satanás? Recordemos que cuando el hombre o el ser humano fue hecho, Adán y Eva tenían directamente comunicación con Dios porque vivían en el espíritu. Estaban literalmente viviendo en el espíritu, aunque tenían sus tres composiciones, o sea, espíritu, alma y cuerpo, pero vivían en el espíritu. Era fácil de comunicarse con Dios. Pero ¿de qué manera trabajó Satanás y sigue trabajando Satanás hasta el día de hoy? Es la misma estrategia, la misma. Entonces, Satanás trabaja de afuera hacia adentro y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Es decir, el Satanás primero empieza por la parte física. ¿Qué le ofreció el enemigo a Eva? Un fruto codiciable, ¿verdad? Para su naturaleza del cuerpo, codiciable, empezó por afuera.
Pero ¿qué más le dijo? Le dijo, iba a obtener conocimiento, algo que se le iba a añadir al alma. Bien, ¿para qué? Si obedecía a lo que el enemigo le estaba diciendo, para corromper el espíritu. Y de hecho así fue. El espíritu se corrompió. Pero ¿cómo trabaja el Señor? El Señor trabaja de manera distinta. Hoy en la dispensación de la gracia tenemos la solución para ese gran problema. El Señor comienza por el espíritu del hombre para santificar el alma y el cuerpo. Es una cosa extraordinaria que solamente hace el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando Eva pecó, la palabra de Dios dice que se cumplió algo que Dios le había dicho, que iba a morir si comía del fruto del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el espíritu? ¿Por qué Dios empezó a tener o a traer ciertas leyes como sacrificios para poderse comunicar con él? Porque ya había una gran separación. El espíritu de Adán y Eva murió. Ahora, no quiere decir que dejó de existir, su espíritu permanecía aún. Pero una cosa es permanecer, pero otra cosa es estar muerto. La palabra muerte significa separación, como ya lo sabemos. Quiere decir que su espíritu, que es el medio por el cual se comunica Dios con el hombre, murió, se separó de Dios. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, y ahí fue donde fue expulsado Adán y Eva por causa del pecado. Ahora ya no tenían una comunicación directa con Dios, ya no la tenían como antes. Pero gloria al Señor Jesús, que hoy en día ya eso se volvió a recuperar a través del postrer Adán, que es a través del Señor Jesucristo. Usted puede entrar directamente ante la presencia del Señor a través del sacrificio de Jesucristo. Solamente los que están en Cristo Jesús. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Cuántos tienen ese privilegio? ¿Por qué separarnos de Cristo entonces si Él nunca nos va a hacer daño? ¿Por qué desanimarnos si Él nunca nos ha hecho daño? Por lo tanto, es necesario de que permanezcamos firmes y fieles en el camino del Señor. Amén. Entonces, el alma es el que peca. El alma es la que peca. Vamos a leer acá en Miqueas capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué? Porque es donde está la voluntad. Dice en la última parte, el pecado de mi alma. Y en Ezequiel 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Morirá de qué manera? Separación. El pecado ocasiona la separación entre Dios y el ser humano. Eso es lo que pasa. Entonces, la muerte espiritual de Adán se extendió para toda la humanidad. Y no solamente se extendió para toda la humanidad, sino también la muerte en él se extendió de su espíritu al alma y traspasó también el cuerpo. Porque Adán murió aproximadamente de 950 años, pero murió. Ese no era el plan original de Dios, no era. Pero su espíritu fue dominado por el pecado y por el alma. ¿Y qué pasó allí? Cuando el espíritu de Adán muere, el dominio del alma hacia el espíritu, y el espíritu se volvió esclavo del alma, quiere decir que el alma y el espíritu se unieron, porque estaba subyugado el espíritu, el único medio para poder él ser comunicado con Dios directamente. Entonces, en la esclavitud tan tremenda del espíritu hacia el alma fue tan grande que hubo una unión. Por eso Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí dice algo clave. Dice que la palabra de Dios es tan poderosa y tan cortante que dice que parte y penetra el alma y el espíritu. Cuando la palabra de Dios llega al ser humano y el ser humano la obtiene con fe y la escucha con fe,
Entonces hay el espíritu. Y ahora el espíritu dice, ahora sí puedo comunicarme con Dios. Ahora sí puedo influenciar al alma. Eso es lo que sucede literalmente. El alma es influenciada a través del espíritu, pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y la escuchamos con fe. Así que los que estamos acá, en algún momento escuchamos la palabra con fe, porque tiene que ser con fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el espíritu de nosotros se separó de nuestra alma de tal manera que hoy en día hace el trabajo que antes en el huerto del Edén hacía el espíritu, de podernos comunicar directamente con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Ahora, eso es algo muy importante. Porque el inconverso, el que no ha creído en Cristo Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Su espíritu sigue muerto. Es decir, tiene una separación completa él para con Dios. No tiene ningún tipo de relación con Dios, aunque tenga cierta religión o cierta creencia o cierta inclinación o que diga tener fe, pero no tiene ninguna relación con Dios. Está lamentablemente perdiendo el tiempo. Pero los que estamos acá en este lugar, es como dice el apóstol Pablo, no estamos golpeando el aire, estamos dando al blanco, estamos en la verdad y en el único camino que existe. ¿Y cómo no nos vamos a gozar nosotros a través de eso? Si es la noticia más impactante para nuestros oídos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, por eso el hombre es dominado por la carne, el hombre sin Cristo, 100% dominado por la naturaleza pecaminosa. No tiene opción a obrar en el espíritu, no tiene opción a agradar a Dios, está completamente perdido. Está dominado al 100% por la naturaleza pecaminosa. Así estábamos nosotros antes, ¿no? Por eso, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento de qué manera el apóstol Pablo o la Biblia habla del Espíritu en el Nuevo Testamento, vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22. Dice así la palabra: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso quiere decir el espíritu del hombre, teniendo el Espíritu Santo. El espíritu del hombre, cuando ya ha creído en Cristo Jesús, empieza a tener una relación con el Espíritu Santo. Está sensible a la presencia del Señor. Amén. Bien, dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior está haciendo referencia al espíritu del hombre. Y leemos en el último versículo para esta parte de Efesios, capítulo 4, 24. Dice así: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad en la verdad. Ahí está, hablando del nuevo hombre. Bien, entonces, cuando hablamos de este nuevo hombre, estamos hablando de la nueva criatura en Cristo. Eso quiere decir que el hombre natural nunca va a percibir las cosas que son del espíritu, porque su espíritu está separado de Dios, su espíritu está muerto. Lo tiene, pero está muerto, ¿no? Y así muchas veces también pasa en personas que inclusive pudieran decir creer en Dios, pero nunca han tenido un encuentro con ese Señor Jesucristo, con ese Salvador. Pues muchas personas van a iglesias cristianas evangélicas, pero nunca han tenido ese encuentro personal con Cristo. Siguen viviendo en la naturaleza pecaminosa. Siguen siendo dirigidos por la naturaleza de la maldad, del pecado. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que examinarnos a ver si estamos en la fe. Pero también tenemos que examinarnos a ver si estamos viviendo en el Espíritu. Y de eso vamos a hablar. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Dice la palabra de Dios así, en la nueva versión, nueva traducción viviente. Por eso les digo,
Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Bien, acá podemos ver claramente de qué manera cuando una persona puede vivir en la carne, primero y principal porque la persona no ha creído, o la persona que ha creído pero está viviendo más en la carne que en el Espíritu. Esto también sucede. Muchas veces el creyente vive más en la carne que en el Espíritu, y ahí tenemos una serie de características, ¿no? Lo que acabamos de leer: envidia, celos, contiendas, divisiones, amarguras, arrebatos de ira. Entonces, muchas veces eso pasa en el creyente. ¿Por qué? Porque ha descuidado su vida espiritual y está viviendo más en la carne que en el Espíritu. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice el apóstol Pablo: amonesta a los de Corinto porque viven un evangelio de carnalidad. ¿Hay cristianos carnales? Por supuesto que sí hay carnales. Muchas veces estamos más en la carne que en el Espíritu. 1 Corintios 3, versículo del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está. El apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Corinto porque vivían profundamente en la naturaleza carnal. Aunque habían creído, inclusive ellos tenían abundantemente los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia que se caracterizaba por los dones, pero era una iglesia aparte carnal. Quiere decir que los dones no van a hacer la justificación de que una persona esté en el Espíritu. Porque hay personas que son muy sensacionalistas, que les gusta solamente la parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces ven a una persona actuar fuertemente con los dones del Espíritu Santo y piensan que esa persona puede ser una persona súper espiritual. Pero no, lo principal y el mayor argumento para que una persona pueda determinarse si está en el Espíritu es estar en el fruto del Espíritu, más no en los dones. Los dones es algo ya consecuencial. Pero el fruto del Espíritu es lo que va a determinar si usted y yo estamos en el Espíritu. Más nada. Por los frutos los conoceréis, no dice por los dones. Inclusive, aún también así, vamos a tener la justificación para nuestra salvación, después de la fe, ¿no? Pero nuestros frutos van a avalar aquello por lo cual confesamos a Cristo Jesús. Hay personas que se determinan mucho en cuanto a los dones y está muy bien, los dones son muy importantes. Pero mayormente le dan más importancia a los dones que al fruto del Espíritu. Y se confían tanto y dicen, como Dios me está usando, entonces estoy bien con Dios. Pero resulta que en su hogar es una persona completamente diferente.
Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El apóstol Pablo hace esta amonestación a esta iglesia porque estaba sucediendo eso. Abundaban en los dones del Espíritu Santo, pero estaban en la carne, viviendo en la carne. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir no solamente en nuestro hogar, sino afuera de nuestro hogar? ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando nosotros estudiamos cómo es estar en la carne y cómo es estar en el Espíritu, cuando estamos desanimados en las cosas del Señor, estamos en la carne. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza carnal ha dominado nuestra alma. Entonces el Espíritu del hombre o el Espíritu Santo lo hemos estado apagando. Eso sucede cuando dejamos de orar y cuando dejamos de leer la palabra de Dios, y muchas veces no nos determinamos que estamos en la carne, porque para estar en la carne no sencillamente es cuando, o principalmente cuando vamos a hablar mal del prójimo, o cuando estamos gritando, cuando tenemos arrebatos de ira, ¿no? También, pero también es cuando estamos desanimados por completo. Cuando el creyente está desanimado por completo, está viviendo en la carne, porque separado de Cristo no puede tener la victoria. Y cuando habla de victoria en Cristo Jesús es vivir en el Espíritu. No estamos hablando principalmente, estoy en victoria porque me está yendo bien en mi trabajo, estoy en victoria porque tengo esto, tengo el carro, tengo lo otro. No, eso no es estar en victoria. Estar en victoria es estar afinado a la voluntad del Señor. Estar en victoria es estar obedeciendo la voz de Dios. Estar en victoria es estar obedeciendo la palabra, estar en comunión con Dios constantemente. Esa es la verdadera victoria de un cristiano. Esa es, ¿no? Entonces, cuando dejamos de orar, nosotros tendemos, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, nosotros tendemos a actuar como antes éramos. Entonces salen nuestras costuras anteriores del viejo hombre. Y por lo tanto estamos en la carne. Por lo tanto es tan necesario e importante que la oración no simplemente es un tiempo de estar ahí con Dios, no, es algo que provoca el acercamiento de nosotros, de nuestro espíritu para con Dios. Es algo literalmente maravilloso. Por lo tanto, si nosotros vemos la oración y las cosas del Señor como algo religioso, no vamos a percibir muchas cosas del espíritu, porque simplemente hacemos las cosas porque nos acostumbramos a hacerlas de cierta manera. Pero cuando realmente entendemos de que hubo una separación en un momento dado de nuestra vida del espíritu y el alma a través de la espada, que fue la palabra y es la palabra, entonces tenemos una comunión plena con el Señor a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo acá? Gloria al Señor. Entonces no lo apaguemos, no nos desanimemos. Entonces, y así sucede con cualquier relación interpersonal. De repente con un amigo, con un hermano en Cristo, con un hermano o hermana de sangre en el matrimonio. Nosotros tenemos que determinar si estamos actuando de cierta manera en la carne. Muchas veces entre familiares se pelean por causa de herencias, por causa de orgullo y tantas cosas, ¿no? Entonces, si son cristianos, tienen que determinar a ver quién es el que está en la carne o si los dos están en la carne. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Por qué generalmente los matrimonios tienen problemas? No podemos justificarlo porque es normal. No. Por supuesto que es normal tener ciertas dificultades a lo largo del matrimonio, pero no es normal que todo el tiempo, 2, 3, 5 años, 10 años, y todo el tiempo lo mismo. Eso no es normal entre creyentes, porque no podemos justificar si ya somos hombres renovados, si ya somos personas renovadas. Eso pasa también lo mismo acá en la iglesia. Si ya somos renovados, ¿por qué entonces actuamos de forma carnal? Entonces, el carnal muchas veces no le gusta que le corrijan, no le gusta que le digan ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, hace años ya, cuando el pastor me llamaba a mí a amonestarme, lo que comúnmente aquí se conoce exhortación. Y yo estaba en mis tiempos de carnalidad, eso ya hace años. No quiere decir que ahorita no tengo carnalidad, claro que la tengo. Pero en ese aspecto, y el pastor me llamaba para exhortar o amonestarme, y yo de una vez en mi mente decía, bueno, yo no sé qué habré hecho, pero si me dice esto, le respondo con esto. Y si me dice lo otro, me defiendo con esto. Y somos así, lamentablemente, por naturaleza, porque llegamos a la iglesia con tantas costumbres y con tantas cosas perversas, pero que uno tiene que ir trabajando. Uno tiene que ir trabajando. Y así sucedió por mucho tiempo. Pero después el Señor empezó a tratar conmigo, la palabra de Dios empezó a tratar conmigo
Entonces, ¿qué me decía el Señor? ¿Por qué tenemos que defendernos si somos hombres pecadores? Tenemos que aceptar nuestros errores. Así de sencillo. Entonces, a las próximas veces que Él me llamaba, yo, ok, Señor, lo que Él diga así va a ser porque yo sé que he cometido faltas y todo lo demás. Y cambia o no nuestra perspectiva. Así sucede no solamente nosotros como iglesia, sino también en nuestra sociedad, en nuestro hogar. ¿Por qué no aceptar nuestros errores? Entonces, cuando no aceptamos nuestros errores, estamos en la carne, aunque hayamos orado en la mañana, 1, 2, 3 horas, pero podemos tener oración, pero seguimos viviendo en la carne. Cuando es una práctica, no quiere decir que ya somos perfectos y que en ningún momento nos vamos a molestar. Claro que sí nos vamos a molestar, pero estamos hablando de practicar aquello. Lo mismo pasa en el matrimonio. Una de las cosas que más influencian en los matrimonios es el orgullo, y el orgullo es una obra de la carne, porque no se quiere doblegar o el uno o el otro. Entonces, la palabra del Señor dice, esto es algo muy clave que nos enseña mucho para nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, si a tu hermano el comer carne te es ocasión de caer, le es ocasión de caer, entonces no comas carne. Esto trasciende a cualquier cosa de nuestras actitudes. No se está enfocando simplemente en una comida, se está enfocando en actitudes que nosotros podemos cambiar, que saben que le hacen daño a aquella persona, al hermano, a la hermana, al esposo o a la esposa. Entonces, si eso le es ocasión de ponerle molesto o molesta y de caer, no lo voy a hacer más. Eso es andar en el Espíritu, pero solamente se cosecha en la oración y en la palabra, y estar presto a obedecer la palabra del Señor. Así de sencillo. Entonces, nuestro espíritu se va renovando de día en día, como lo acabamos de leer. Aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero nuestro espíritu se va renovando a través de la palabra de Dios. No puede ser que tengamos 5 años en el Evangelio y sigamos iguales que como lo comenzamos. Las mismas pasiones desordenadas. Algo está pasando allí. Y si eso está sucediendo, hay 2 opciones. O nunca ha creído la persona, o es que está completamente desanimada. Por eso el apóstol Pablo, nuevamente, hago énfasis, nos dice que examinémonos a ver si estamos en la fe. Pero también nos dice a los creyentes, en pocas palabras, examinémonos a ver si estamos en el Espíritu. Los que somos creyentes, examinémonos a ver si estamos en el Espíritu o en la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, eso sucede en muchas cosas en el carnal. Siempre está la defensiva. El carnal no le gusta que le digan nada. El carnal quiere que todo se acepte como la persona diga. Y un sinfín de cosas. Está en chismes, en contiendas, en divisiones, en murmuraciones, en pleitos, discusiones. Ese es el carnal, el que practica ese tipo de práctica. Estamos hablando de practicar. El que practica, ese es su estilo de vida. Vuelvo y repito, o no ha creído o está muy apagado su espíritu. El Espíritu Santo lo tiene muy, muy apagado, de tal manera que la carne está fuerte y está dominando su alma y su espíritu está decaído. ¿Estamos entendiendo? Pero los que están en el Espíritu, la palabra de Dios se vivifica en ellos. Usted lee la palabra y la palabra se vivifica en su vida. Porque usted está en el Espíritu, está sensible a las cosas de Dios, sensible al Espíritu Santo de Dios. Esa es la maravilla que Dios nos ha dado, de que si usted está en el Espíritu, usted va a tener percepción en las cosas espirituales. Muchas veces hay personas que solamente, a lo mejor vivimos solamente en lo natural. Solamente en lo natural, no vivimos en lo espiritual. Y resulta de que es más real, o como dice la palabra de Dios, el ámbito espiritual que lo natural. ¿Por qué muchas veces no tenemos alguna experiencia con el Señor? ¿Por qué muchas veces no tenemos algo así en el espíritu? Porque estamos más en la carne, lamentablemente. Obvio, esto también es relativo, también hay personas que no están determinadas para eso lo sabemos porque somos un cuerpo en Cristo. Pero si en la mayoría de los casos el creyente o los creyentes no tienen esa cercanía profunda con el Señor, es porque no estamos nosotros viviendo más en el Espíritu.
necesitamos vivir más en lo espiritual. Necesitamos vivir más cerca de Dios, para que nuestro espíritu pueda recibir revelación de Dios, pueda recibir la voluntad de Dios, pueda recibir la respuesta de Dios. De esa manera, entonces también vivimos en lo espiritual. El espiritual se goza cuando le dicen, vamos a la casa de Jehová. El salmista lo dijo. Yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El espiritual le agrada venir a adorar al Señor. El carnal es todo lo contrario. El carnal hay que decir, pero tiene 3 domingos que no va a la iglesia. El carnal hay que decirle, vamos para la iglesia. El carnal hay que jalarlo para acá. El espiritual no, el espiritual nos jala para la iglesia. Es mucha diferencia. Hay gente que viene una sola vez o va una sola vez a la iglesia cristiana evangélica al mes, o 2 veces, o una vez cada 2 meses. ¿Qué significa eso? Estar en la carne. ¿Por qué? Porque el carnal va siempre a agarrar para lo carnal, para la parte física, para las cosas de este mundo. Pero el espiritual va a buscar lo espiritual. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros nos escaneamos de acuerdo a nuestras actitudes, a nuestro comportamiento, a nuestras inclinaciones. Amén. Entonces, cuando queremos también servir en la obra de Dios, podemos decir que una de las características que es una persona que está en el espíritu, quiere aportar para la obra del Señor. Hay gente que muchas veces no hace ni aportaciones para la obra de Dios en ningún tipo de servicio, ni oración ni nada, y tampoco le hace daño al reino de las tinieblas. Quiere decir que es una persona neutra, ni una cosa ni la otra. Eso está muy mal también, porque eso es estar en la carne. El estar en el espíritu se comprende la gran importancia de bendecir y aportar para el reino de Dios y hacerle daño al reino de las tinieblas, a través de hablar la palabra, a través de la oración, a través de alguna manera, pero sirve en el reino de Dios, sirve. Ese es el espiritual, el que está buscando qué hacer en la obra de Dios. Señor, ¿qué quiero hacer? Yo quiero servirte de alguna manera, no me he mostrado, pero quiero hacer algo. Ese es el espiritual. El espiritual muchas veces no es la persona tranquila, la persona de que no le hace daño a nadie, la apaciguadita a la persona. No necesariamente, porque hay personas que no han creído y como dicen por allí, es como un pan del cielo, pero no tienen a Cristo. De nada sirve. Pero el espiritual está buscando de qué manera aportar a la obra del Señor. ¿Cuántos están aquí buscando algo? Tienen que buscar, Padre, yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿qué función tengo yo? Porque cada miembro del cuerpo humano tiene una función. ¿Será que yo soy, no sé, el apéndice? ¿Será que la pueden hasta sacar? ¿O la vesícula? No, usted tiene que ubicarse en un miembro que tenga valor, un miembro que realmente aporte, un miembro que realmente tenga la satisfacción de servir en la obra del Señor. En lo que usted se deleita es en lo que usted va a determinar que está. Si usted se deleita en cosas de este mundo, usted puede determinar, Padre, estoy en la carne, perdóname. Estoy deleitándome mucho en estas cosas de la tierra, estoy hablando mucho de esto, nada de Dios, la Biblia por allá tirada, nada de oración. Padre, estoy en la carne, me he descuidado, estoy prácticamente apartado de ti. Eso sucede mucho. Entonces, el espiritual vive con hambre espiritual, con hambre y deseo de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está sensible al Espíritu Santo. Está sensible. Si el alma, mira, vamos a poner un ejemplo, yo soy el alma. Ella es la carne y ella es el espíritu. Pero si yo estoy buscando del Señor, voy a estar cerca del Espíritu, y el Espíritu me va a ministrar a mi alma, el Espíritu Santo me va a ministrar a mi alma, y me va a ministrar porque estoy en oración, y estoy en la palabra, estoy en la meditación, y estoy pensando en las cosas del reino. Entonces estoy fuerte, pero la carne está débil. Pero de un momento a otro empiezo a dejar un poco la palabra, la oración, empiezo de repente a ver Netflix, a películas mundanas, a las novelas, y me voy acercando más a la carne, el espíritu se va apagando y la carne se va levantando. Entonces mi alma va a obedecer a lo que esté más fuerte. Así de literal es. Entonces, cuando estamos nosotros así apegados a la carne, no nos importa mucho lo que son las cosas del Señor. Estamos
en la carne. Y aunque vengamos a la iglesia, podamos sentarnos, podamos cantar las canciones, pero muchas veces estamos en la carne. Si usted se deleita, tenemos que examinarnos, tenemos que examinar qué estamos viviendo. Si usted y yo nos deleitamos, venimos acá gozosos, alegres, como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, vamos con alegría, vamos con un anhelo de adorar a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Usted va a recibir de Dios. Usted va a estar fuerte en el Espíritu. Eso sucede cuando nosotros tenemos hambre de Dios. Queremos la oración. Hay veces que vamos a tener caídas en el sentido de desánimos en la oración. Eso nos pasa a todos. Pero estamos hablando cuando se vuelve una práctica. Cuando se vuelve una práctica de que ya oramos solamente 5 o 10 minutos al día. Leemos la Biblia como por leerla ya, el capítulo que me tocaba lo leí. Usted no está y yo no estoy en el Espíritu. Dios no le va a hablar. Dios no le va a ministrar. Por más que usted haga y deshaga, Dios no le va a ministrar. Porque usted y yo estamos en la carne. Así de sencillo. Hay muchas veces que el ser humano quiere imitar a otro predicador o a un adorador o a una adoradora. Y quiere imitarlo así de sencillo, cómo hace, cómo canta, cómo ministra. Pero es que usted y yo no podemos imitar eso. Nosotros tenemos que imitar cómo consigue eso. Allí es donde tenemos que imitar. ¿Cómo lo consigue? Pero no podemos, separados de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos actuar igual que aquel predicador, que aquel adorador, pero no va a suceder nada. Pero ¿por qué si él hace lo mismo y el otro también? ¿Por qué en una parte se siente el poder y la unción y el otro no? Porque simplemente es una fachada. Muchas veces somos como los fariseos. Queremos mostrar una espiritualidad delante de las personas, pero en casa no somos espirituales. En casa no tenemos una relación con Dios. Y queremos mostrar espiritualidad, bueno, y yo hice un ayuno de tantos días, y bueno, y yo hice una vigilia, y bueno, yo leo la Biblia 20 capítulos diarios y así sucesivamente, y queremos mostrar forzadamente una espiritualidad, cuando eso tiene que fluir solo, automáticamente. La espiritualidad no se muestra por afán, no, simplemente es una naturaleza del creyente que está en el Espíritu, así de sencillo. Por lo tanto, no podemos volvernos como fariseos, mostrarnos espirituales, colocarnos versículos por todos nuestros atuendos, tocar trompeta cuando ayunamos o cuando diezmamos y hacer manifiesto todas esas cosas. No, eso no es necesario. ¿A quién vamos a agradar? Al hombre no nos va a recompensar. El hombre no nos va a recompensar. Entonces podemos ser muy ligeros para hablar, yo hice esto para Dios, yo hice un ayuno para Dios, yo hice esto, pero cuando estamos en la carne no decimos nada. No, yo estoy orando muy poquito. No, yo estoy hablando de tal hermano, estoy murmurando, yo estoy chismeando, no, yo dejé la palabra. ¿Cuándo lo decimos? Entonces, ahí nosotros entendemos nuestro ser, de que muchas veces caemos en ese espíritu de fariseísmo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos en gran manera. El espiritual o el carnal se demuestra principalmente en el hogar. Allí es donde demostramos si somos espirituales o somos carnales. Vuelvo y repito, no podemos ser fariseos, afuera una cosa y por dentro estar mal. En el hogar, principalmente, también por supuesto en cualquier lugar. En la calle, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera nos podemos dar a conocer quiénes somos. Pero en el hogar es donde más salen nuestras costuras, salen nuestros errores y nuestras carnalidades. ¿Verdad que sí? Es una realidad. Porque nos sentimos en confianza. Este hombre llamado Job vivió su proceso en el espíritu, aunque en algunas oportunidades por allá sacó algunas cosas de la carne. Pero ¿por qué decimos que Job vivió en el espíritu? Porque Job nunca renegó de Dios, a pesar de que el diablo le influenció a través de su esposa, a través de los amigos de Job, pero nunca renegó a Dios. Quiere decir que pasó un proceso en el espíritu, con dolor, con dificultad, con enfermedad, con luto, pero pasó el proceso en el espíritu. Hay mucha gente en Cristo Jesús que cuando está en el proceso se desvanecen y se apartan de Cristo Jesús porque dicen, ya no puedo más con esta prueba. Pero déjame decirte que el Señor dice en su palabra que Él no pondrá una carga mayor de la que podamos soportar.
Él sabe hasta dónde es su límite. Y si usted de repente se llega a apartar o tiene pensado apartarse por causa de una dificultad o del desánimo, no es porque Dios falló, es porque usted falló. Porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios sabe su capacidad, hasta dónde. Y hasta ahí es donde va a permitir Dios. Y si Dios le está permitiendo aún más dificultades, porque Dios sabe que usted tiene capacidad. Porque lo ha capacitado a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, es muy importante porque cuando estudiamos la parte del espíritu, el cuerpo y la carne, y el alma, nos entendemos más a nosotros mismos. Porque ya nos conocemos físicamente muy bien. Sabemos de qué color son nuestros ojos, nuestra piel y todo. Pero no nos conocemos muchas veces internamente, en la parte inmaterial, que es lo más importante y es lo que va a perdurar para siempre, porque lo que ya conocemos, eso se va a desvanecer. Eso ya no tiene verdaderamente importancia después de la muerte. No tiene. Pero después de la muerte lo que realmente sí tiene importancia es el alma. Así que cuando nosotros vemos y entendemos que estamos viviendo, o bien sea en la carne o en el espíritu, tenemos que determinar en qué estamos viviendo. Para que así nosotros podamos realmente examinarnos y saber qué hay que cambiar, qué hay que añadir, qué hay que quitar. Por eso la palabra del Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si alguien que recibe esta palabra, si algo le está ocasionando el atraso del evangelio en su vida, corte con eso radicalmente, para que en su espíritu, cuando usted tome esa decisión, en su espíritu vuelva a tener esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de estar en nosotros avivado. Por eso el apóstol Pablo dijo, aviva el fuego del don que hay en ti. Y también dice, no apaguen el espíritu. El espíritu podemos apagarlo a través de estando de este lado, de la carne. No podemos decir estoy en la carne pero también estoy en el espíritu, no. O está más fuerte una que la otra, pero ninguna va a estar al mismo tiempo levantado. Cuando estamos en el espíritu, estamos en una liviandad. Hay muchas veces que vienen opresiones a nuestra mente, a nuestra vida. No quiere decir que estamos en la carne, muchas veces porque hay ataques del enemigo hacia nuestra vida. Aunque estamos orando, permanecemos en oración, permanecemos en la palabra. Pero vienen esos ataques, no quiere decir en todas las circunstancias que estamos en la carne, no, sino que tenemos que batallar. Si estamos en el espíritu, entonces estamos utilizando esas armas espirituales para esos ataques del enemigo. Y ahí nosotros entendemos, porque muchas veces cuando vienen esos ataques del enemigo, nuestra carne se une al juego del enemigo y no empezamos a batallar. Y de repente estamos completamente decaídos. Y para levantarse cuesta demasiado. Así que, mis hermanos, verdaderamente estar en el espíritu no es no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil porque es una vida de disciplina en búsqueda. Eso es lo que significa estar en el espíritu constantemente, ser disciplinada la persona. No solamente una semana así, porque me animé, porque escuché de repente una palabra y entonces ahorita sí voy, como muchas veces nos pasa al final de año, bueno, en el próximo año sí voy a hacer esto para el Señor, voy a dedicarme más a la obra de Dios, voy a leer más la palabra de Dios y resulta que llega el 1 de enero fogoso y el segundo ya está apagado otra vez. Entonces no hay consistencia, no hay constancia y no hay disciplina.